capítulo 26, versículo número 10. Y siempre póngale mucha atención. Si me pueden poner después en la NTV este versículo y también la BLS, sería muy bueno que me lo hagan. Deuteronomio capítulo 26, versículo número 10. El tema para esta tarde es: ¿qué son las primicias? ¿O qué significan las primicias? Podría también, ¿por qué son las primicias? ¿Para qué son las primicias? Eso podría ser. Dice así la palabra de Dios, 26:10 del libro de Deuteronomio. ¿Ya lo tiene? Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás, este ya es Jehová, y el sacerdote, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Padre bueno y amado, te damos gracias por permitirnos volvernos a congregar. Señor, gracias porque algo vas a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, te bendecimos, te honramos por sobre todas las cosas, y enséñanos a fin de que hagamos lo que tú quieres y que te agrade, Señor, porque en esa medida nosotros seremos bendecidos. Ábrenos el entendimiento, Señor, y quita de nosotros eso que nos limita. Señor, hemos heredado una corrupción. Hemos heredado, Señor, el pensar, el sentir de nuestros padres que no tenían conocimiento de tu palabra. Señor, hemos heredado por contaminación, Señor, quizás mejor dicho, hemos sido contaminados por este mundo. Señor, este mundo ha blasfemado de ti, ha blasfemado de tu palabra, ha blasfemado de tu voluntad, blasfema de tus siervos y blasfema de tu pueblo. Señor, límpianos de todo eso, por favor. Sé propicio con nosotros y ten misericordia de nosotros. Y gracias por hablarnos, que tienes cuidado de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, bendito Dios, y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. En el transcurso de la enseñanza, y ore para que el Señor nos siga proveyendo sobre este tema, que ponga en mi corazón el poderlo hacer. Quisiera decir algo que es como una razón de por qué primicias, por qué Dios pide primicias. Primicias las pide, pero son dadas voluntariamente. Y ya vamos a entender por qué son dadas voluntariamente. Sin embargo, nosotros no sabemos cómo podemos ser bendecidos. Dios sí sabe cómo nosotros podemos ser bendecidos. Por eso, fíjese bien, cambiado el sacerdocio, dice el escritor a los hebreos, cambiado el sacerdocio, cambiada la ley. Esto difiere mucho en lo que es el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, o el Nuevo Pacto con el Antiguo Pacto. Pero esto trae una aplicación a la vida del humano. Cambiada nuestra naturaleza, cambiada nuestra vida. Cambiada nuestra naturaleza, cambiada la ley. ¿Por qué? Porque antes nosotros estábamos bajo la ley del pecado. Ahora estamos bajo la ley de la vida. Entonces nos cambia nuestra vida y es cambiada también la ley. Ahora, la ley antigua la cumplimos porque es un mandato de Dios, porque realmente nosotros no somos entendidos ni tampoco somos comprendidos por el mundo. Al mundo no le importa que yo hice la voluntad de Dios. Si yo quebranto la ley humana, yo soy castigado, yo soy lo que dice la ley que me merezco. Si es estar preso, etcétera. Sin embargo, el Señor me da a mí la sabiduría para poder guardar ese equilibrio, pero también hay un momento en el cual yo tengo que decidir cuál de las dos leyes tengo que cumplir. Amén.
pero la una no me lleva a quebrantar la otra. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad nosotros de poder decidir. No tenemos la capacidad nosotros de no quebrantar la ley humana. Nosotros nos sometemos, nosotros encontramos un semáforo en rojo, nosotros tenemos que detenernos. Y la ley que Dios me da no me dice pásate el semáforo en rojo, me dice obedece. Entonces, la ley fue dada para preservación. Hay una ley que es impuesta, pero hay una ley que queda realmente en el corazón del creyente para que él de una manera voluntaria lo pueda hacer. Hay otras que no, hay otras que traen consecuencias. Por ejemplo, es cierto que el diezmo debe darse voluntariamente, pero a la vez era una ley que si no se daba el diezmo, venían consecuencias. Y el Señor realmente no podía hacer nada porque Él ya había establecido una ley, que era el diezmar. Entonces nosotros encontramos que el Señor le revela al pueblo a través del profeta, el profeta, ¿cómo se llama? Malaquías, en donde dice, toda la nación me habéis robado. Le dice al pueblo que es un pueblo que le ha robado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me han robado? Decís vosotros. Me habéis robado en vuestros diezmos. Qué tremendo. Entonces, pero fíjese que, ¿será que Dios lo hacía porque Él necesitaba el diezmo o tenía que darse el diezmo? No, Él no. Pero en la casa de Dios sí se necesitaba. ¿Ve? Sin embargo, el Señor no obligaba. Pero no era por eso. Porque fíjese que, por ejemplo, si usted no diezma, el ministerio sigue. Ahí hay otros que aman al Señor y aman el ministerio y llevan sobre sus hombros la carga económica sin ningún problema. Y Dios se encarga que si se recoge poco, no falte. Y si se recoge mucho, no sobre. Así es el Señor. ¿Por qué? Porque si no, entra el peligro de que nosotros podamos pensar de una manera diferente. Entonces, que pueda despertar en nosotros alguna ambición y nos pueda desviar. Entonces, aunque se recoja mucho, nos sobra. Y aunque se recoja poco, alcanza. Eso solo Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque nos está preservando. Y es por eso que algunos no entendemos. Quizás me estoy saliendo del tema, no, ¿verdad? Espero que no. Entonces, porque todo está en que es por preservación. Otras no solo es por preservación, sino para bendición. Porque el dar la primicia era para bendecir lo que viene. Porque ya va a ver lo que significa primicia. Entonces, el Señor dice, la nación toda me ha robado. Y por haberme robado, ustedes le han cedido derechos al devorador. Entonces, para poder reprender al devorador, significa que ustedes deben de cumplir la ley. Porque el Señor, ¿qué perdía? Nada. Pero ellos, y no sé en qué formas el devorador actúa sobre nosotros. Porque usted puede tener buenos ingresos, por ejemplo. Usted puede tener buenos ingresos, pero usted gasta mucho en medicinas. Usted puede tener buenos ingresos, pero usted no sabe en qué se gasta el dinero. Usted no ve el fruto. Usted tiene buenos ingresos, pero es posible que tenga muchos gastos, choques, que se le quema, que se le arruina. ¿Se ha fijado que hay tiempos que uno dice, Señor, ¿qué pasa? Se quema una cosa, se arruina otra cosa, nos pasa esto, tenemos que cubrir esto. Como que tras la una viene la otra, decían cuando yo era un niño y oía a los adultos. Si es que ni ha terminado esta, cuando ya viene la otra. No sé si a usted por casualidad alguna vez le ha pasado eso. Yo creo que todos en determinado momento lo hemos vivido. Entonces, el diezmo no es que Dios lo necesite.
es que nosotros necesitamos darlo, porque si no lo damos, ahí está el devorador. Por eso prácticamente es una ley, pero no es una obligación. No se obliga el diezmo tiene que salir de su corazón. Y le voy a decir, terminar la idea que inicié cuando le decía, ¿por qué primicias? ¿Por qué diezmos? ¿Por qué ofrendas? Etcétera. ¿Qué significa eso, hermano? Mire, se lo voy a reducir en una sola cápsula, el todo de esto. Mire, primicias, diezmos especiales, que eran cada 3 años, como lo encontramos aquí, ofrendas, aportaciones para los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Por qué Dios puso en su palabra eso? Si lo quisiéramos hacer o no. Aunque ahí está, que Dios quiere que lo hagamos, sin embargo no nos obliga. ¿Qué significa todo eso? Se lo voy a resumir en una sola cápsula. Y es, no te olvides jamás que es Dios quien te bendice. Eso te recordará siempre que es Dios quien te da, que es Dios quien te bendice, que es Dios quien te provee, que es Dios quien te multiplica, que es Dios quien te prospera, que es Dios quien te honra. ¿Comprende? Cada vez que usted va a hacerlo, está recordando que es Dios quien se lo ha dado, porque ¿quién se lo está pidiendo? El que le da, el que le provea, el que le provee. Pero no porque Él lo necesite, sino para que el diablo no nos destruya. Amén. Y vamos a irlo viendo en la medida que vamos profundizando en este tema. Entonces, comencemos con primicias. Es la palabra hebrea reshit, con S, reshit, en vez de C, S, reshit, R-E-O-R-E-S-H-I-T, reshit. Esa es la palabra hebrea. ¿Qué significa la palabra reshit traducida al español? Primero. Nosotros le ponemos aquí primicias, que es lo mismo. Primero. Mire qué tremendo. Primero. Esto es muy importante saberlo cuando Dios dice primero. Yo estaba observando la alabanza que estábamos cantando en el principio del culto, cuando decíamos que Cristo es el principio y el fin. El principio y el fin. Mira qué tremendo. Cabeza y cuerpo, principio y final. Él es reshit. Nosotros somos la cosecha. Él es la primicia, nosotros somos la cosecha. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces, cuando Él decía esta mañana que cuando usted viene con una primicia, no es simplemente el que usted trae algo material. Esto significa algo muy profundo para usted. Debe de significar algo muy profundo por usted. Y esto que usted trae no solamente está de alguna manera manifestando algo visible a los que estamos en esta dimensión humana, sino que también, hermano, usted está manifestando ante las huestes y las potestades, porque en los tiempos de Moisés, en el tiempo antes de entrar a la tierra prometida, porque es donde se estaba estableciendo lo que se iba a hacer cuando ellos estuvieran en la tierra prometida. Esto significa que cuando la palabra o la promesa del Señor se cumpliera, entonces nosotros tenemos que hacer esto, que las huestes y las potestades, en este caso, hermano, aunque era Dios con minúscula, eran dioses como Baal, como Tamuz, que las naciones traían traían primicias para ellos. Por eso cuando se habla de luto y todo en los versículos después del 10 en adelante, es en relación a Tamuz y otras son en relación a Baal. Es tremendo. Cuando usted trae sus primicias, cuando usted trae su diezmo, le está diciendo al diablo, no me puedes devorar. Aunque no lo esté haciendo con ese sentido.
no me puedes devorar. Porque el devorador es para el que no trae los diezmos. Para ese es el devorador. Y muchas veces no nos percatamos en qué nos devora el enemigo. No nos damos cuenta y el enemigo nos está devorando. Es como aquella corriente de agua de un riachuelo o de un río que está socavando un muro. Y nadie se percata, nadie lo percibe. Pero de repente el muro cae con ímpetu sobre el río. Y es porque el agua estuvo lavando continuamente debajo de él hasta que llegó que le quitó el fundamento y cayó aquel gran muro. Se lo digo porque eso yo lo vi en mi niñez. La propiedad que mi padre tenía llegaba hasta el río y en el río él había hecho un muro y llegaban los señores que sacaban arena. Y eso hicieron que al sacar arena iba el muro socavándose. Y de repente el muro cayó y no nos percatábamos de lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos estamos a punto de derrumbarnos? Gracias. Estamos a punto de derrumbarnos y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque el devorador está socavando, está quitando el cimiento, los fundamentos, los está quitando, porque nosotros le hemos cedido el derecho. Dios no necesita ni de nuestras primicias, ni de nuestros diezmos, ni de nuestras ofrendas. Somos nosotros los que necesitamos darle al Señor. Amén. Es la verdad. Qué bendición. Somos nosotros los necesitados. Somos nosotros los beneficiados. Entonces, primicias primero. Qué tremendo. Él es primero. ¿En qué es primero Él? En su vida hablo. Yo sé que Él es primero en todo, pero en nuestra vida, ¿es primero Él? ¿Qué es primero para nosotros? ¿Primero cómo? Mire, le voy a decir 1, 2, 3, 4 cosas. Primero, en lugar. Primero, en tiempo. Primero, en orden. Primero, en rango. Por eso esta mañana, tocando de algunos aspectos en relación a esto, nosotros hablábamos esta mañana de cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué es primero en nosotros? ¿Cuáles son las cosas que son primicias para el Señor? Usted sabe de que Ana dio a su hijo como primicias. Y Dios le dio más hijos. No sé si fueron 7 lo que el Señor le dio. No me recuerdo, no sé, me confundo. Fueron hijos los que le dio a Ana. 6. Sí, con Samuel 7. Le dio 7 hijos. Pero, comprende, pero Samuel fue la primicia. Y oiga, y ella era estéril. Y siendo estéril, ella al dar la primicia, Dios estaba comprometido en darle cosecha. Y no lo hizo por la cosecha, porque él no sabía que iba a poder tener más hijos. Pero ve el espíritu que debe de moverse en la primicia. No es porque Dios quiere que me guarde el trabajo, no es la primicia para que Dios me bendiga grandemente. No, es que Él es primero, en lugar, en tiempo, en orden, en rango. Si no es así, hay uno que está interesado en hacernos pedazos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Cambiada nuestra vida, cambiada nuestra ley. Cambiado el sacerdocio, cambiada la ley. Si usted realmente está en Cristo, usted tiene que vivir conforme a la ley de su Dios. Por eso, aunque salió un edicto, Daniel llegó a su casa, abrió sus puertas y, como lo hacía todos los días, intercedió delante de Dios 3 veces al día.
Qué tremendo. Para él, Dios era primero. En tiempo, en lugar, en orden, en rango. Espero que se nos quede grabado en esas. Primero en lugar. Primero en. Guárdelo en su corazón. Algún día el Señor va a despertar, aunque seamos inconversos como Ciro. Pero además de ello, ¿qué significa reshit? Primicias primero. Significa cabeza. Mira qué tremendo lo que significa. Cuando usted trae sus primicias, está trayendo la cabeza de. Por eso Él es primero, Él es cabeza. Nosotros, la iglesia, somos la cosecha. Somos el cuerpo. También primicia significa, reshit significa comienzo. Fíjese bien, comienzo. A mí me asombra el Señor, que es tremendo es. Es tremendo el Señor, porque comienzo significa que cuando usted trae la primicia, Dios le está dando la oportunidad de que usted sea el comienzo o usted comience. Fíjese que en el primer libro de los Reyes, quiero que me lo pongan, si lo pueden allá rápido. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, y si no me equivoco es versículo número 13. Primer libro de los Reyes, capítulo 17 y versículo número 13. Mire qué tremendo, el Señor a través del profeta le estaba dando la oportunidad a esta mujer de iniciar, de comenzar. Pero él tenía que volver lo último que tenía, ella lo último que tenía para vivir y después morir. Viene Elías y le dice a través del Señor: conviértelo en primicia, ese último bocado, conviértelo en primicia. Pero no es lo único que tengo, conviértelo en primero, conviértelo en cabeza, conviértelo en comienzo. Mire, qué tremendo es esto, hermano. No lo hallaron, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene? Alguien que me lo lea, hermano Enrique. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Oiga, hazme a mí primero. Estaba diciendo, dale a Jehová primero. Eso estaba haciendo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que el pueblo tenía que darle, en el versículo 3, en las manos del sacerdote tenía que tener en una canastilla las primicias, los primeros frutos, en una canastita, y dárselo en las manos al sacerdote. Entonces la mujer, al creer, al recibir la palabra del profeta, estaba entregando en las manos del profeta, o sea, estaba dándole a Jehová. Por eso Hebreos dice que los diezmos aquí los reciben hombres. Entonces, qué tremendo, porque primer libro es 17, primer libro del Rey 17, 13. Entonces, qué tremendo, porque Elías le está diciendo: haz primicia de eso último. Hermano, ¿y cuántos de nosotros nunca le hemos dado primicia al Señor? Algunos ni sabemos qué es primicia, ni sabíamos que había que dar primicias. Y quizás esa es mi culpa, es mi responsabilidad no haberle enseñado. Pero también usted tiene que ser diligente. En algunas enseñanzas se ha dicho las verdades. Lo que pasa es que como es de dar, es bien difícil hacerlo primicia. Pero ¿quién pierde? Mire, hermano, quiero decirle algo. Es bien difícil cuando alguien ha pasado tanto tiempo o nunca ha trabajado y llega a trabajar y trae las primicias. En lo humano, en lo sentimental, uno dice: ¡ay, qué difícil! Porque uno en ese mes
Uno ha comido, ha gastado, etcétera, etcétera. Y normalmente en lo humano es que cuando me paguen yo voy a pagar la comida, cuando me paguen yo voy a ayudar, cuando paguen yo voy a devolver lo que me prestaron para el transporte, etcétera. Y qué tremendo es tener en las manos el primer pago y llevárselo al Señor. ¿Y cómo voy a hacer para este mes? Que sí, y para el transporte de este mes segundo. Porque, hermano, ¿qué es peor? Tener la pena de caminar, tener la pena de prestar, lo que sea, lo que hagamos por nuevamente ir a trabajar. Es peor cualquier cosa que esto. No tengas temor, le dijo. Oiga, no tengas temor, ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero de una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu marido. Qué fácil se oye, pero oiga el versículo 14, lo que la mujer le responde. No, el 12 sería, perdonen, es el 12. Y él respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado, solamente tengo un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Oiga, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y él le dice, no, eso dámelo a mí primero. Vuélvelo primicia. Tú crees que te vas a morir, pero dice Jehová que te va a bendecir. Es una prueba. Hermano, no hay momento más difícil. Mire, el diezmo no es tan difícil porque es la 10ª parte. Me queda el 90%. Y óigame, esto solo se enseña a los hijos de Dios. Esto no es para los inconversos. Esto no lo pueden entender ellos, están muertos. Ellos le ofrecen a Baal, le ofrecen a Tamuz. Y eso es normal y bueno, pero ellos no le pueden dar a Jehová. Mire, hermano, yo estaba pensando, Señor, qué difícil es dar las primicias. Porque cuando damos las primicias es lo primero que recibimos. Pero él dice, pero yo te voy a probar el corazón, yo quiero ser el primero en tu primero. Yo quiero ser tus primicias en tus primicias. Yo quiero ser tu primicia o tus primicias en tus primicias. En lugar, en tiempo, en orden, en rango. Yo quiero ser. Y óigame, ahora, claro, hoy nosotros ya lo sabemos y decimos, gloria a Dios, pero que nos digan a nosotros, dame esa harina y ese poco de aceite. ¿Y cómo voy a hacer para todo el mes que viene? ¿Y quién me va a pagar los recibos? ¿Y cómo voy a hacer para pagar la universidad? Hermano, usted joven, cuando lo ha hecho, yo lo he pensado, digo, Señor, auméntale la fe y premialo. Porque yo no voy a estorbarlo en decirle no, cuando sé que tú lo quieres bendecir. Porque imagínense si Elías hubiese sido sentimental, dice, ay, pobrecito, Señor, ¿cómo le voy a quitar eso? No se lo estás quitando. Por eso, con toda libertad, Elías le dijo, haz primero para mí. Y mire, hermano, el versículo número 14, hoy sí. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Mire, ahí lo vamos a encontrar, lo que dice Dios de las primicias, y por qué y para qué. La harina de la tinaja no escaseará, porque lo que tú le des como primicia solamente será la cabeza, y toda cabeza tiene cuerpo. Primero son las primicias, valga la redundancia. O sea, primero son, lo primero que brota son los primeros frutos, pero no toda la cosecha. Recoge los primeros frutos y después viene la cosecha. Esa es tuya. ¿Verdad, hermanos, que es difícil? Seamos honestos. Todos hemos pasado por este momento. Hoy los que estamos conscientes de esto, no nos duele
dar, ofrendar, diezmar, dar primicia. No, porque sabemos que nos ha alumbrado el entendimiento el Señor. Pero cuando uno nunca lo ha hecho, yo le he dado mi testimonio, hermano. A mí me daba pena el diezmo que daba. Como muchos de ustedes que no le ponen nombre. Sí, yo lo sé. ¿Usted cree que usted a mí me engaña? No le pone nombre. ¿Por qué? Ay, que muy poco. Así no saben, yo cumplo, Señor, pero nadie sabe que soy yo. Pero Él sí. Y Él quiere decir de ti que has dado tu sustento. Señor, me da pena, que poquito el diezmo. Y quizás a saber cuántas veces no le puse el nombre. Y le decía, Señor, si tú me bendijeras. Y mire qué tremendo, hermano, que cuando Dios me vino a bendecir y cuando vi el diezmo era más de lo que ganaba el mes pasado. ¿Y qué cree que hice? Ay, hermano, ¿lo dio? No. No, dije mucho. Era la miseria, pero Dios me quería sacar de la miseria. Era la pobreza, pero Dios me quería sacar de la pobreza. Yo no lo sabía, por eso Él tuvo misericordia de mí. Y como tuvo misericordia de mí, solo 3 meses me duró ese trabajo. 1981. 3 meses me duró ese trabajo. Fue en el tiempo que le dije, llegué con carro a Cristo y me quedé sin carro al nomás recibirlo. No entendía, no sabía. Pero Dios fue bueno conmigo porque me sacó adelante y me enseñó muchas cosas. Entonces, cabeza, comienzo. ¿Queda claro lo del comienzo? No morirás, comenzarás. Y qué tremendo, porque en ese versículo dice la tinaja, la harina en la tinaja. Oiga, no escaseará, hermano. Qué lindo es esto. No va a haber escasez. Hágalo de corazón. Es voluntario. No es impuesto. Nadie sabe qué es su primicia. Solo usted y Dios. ¿Y qué hago cuando yo traigo mis primicias? Ya va a ver qué es lo que hace cuando usted trae sus primicias. Esa misma palabra reshit significa primer fruto, significa principio y también significa nuevo. Eso es lo que significa la palabra. Esto era celebrado por el pueblo de Israel en Canaán. Mire qué tremendo es esto. No se estableció, él era pueblo de Dios, ya era Israel prácticamente, ya era Israel, pero no se le pidió las primicias en Egipto. Tampoco 40 años pasaron en el desierto y tampoco Dios le pidió primicias. ¿Y cuándo es que el pueblo le dio primicias al Señor? Hasta que el Señor cumplió su promesa en ellos. Les dio lo que les había prometido. Entonces Dios esperaba de ellos las primicias. Le dije al principio, se lo voy a resumir en una cápsula, todo esto. Primicias, diezmos, ofrendas, etcétera, en una sola cápsula. ¿Qué significa todo eso, hermano? No te olvides jamás de que es Dios quien te bendice. Porque tus primicias se las traes a Jehová. Tus diezmos se los traes a Jehová. Tus ofrendas las das a Jehová. Entonces eso hará que jamás te olvides quién te bendice. Entonces esto fue celebrado en la tierra de Canaán, cuando ellos estaban en la tierra de Canaán. Después de terminada la conquista de la tierra prometida, cuando se cumplió la promesa es que ellos tenían que hacerlo. El primer fruto de la tierra. Mire qué tremendo. Hermano, es difícil la prueba. Venían de 40 años de escasez y por primera vez ellos tenían tierra. Tierra propia. Y cuando la tierra dio su fruto, qué tremendo, que lo primero que brotó, ellos tenían que agarrarlo, lo agarraron y lo trajeron a Jehová. Y cualquiera diría, ay, es que mire, usted no sabe todo lo que yo he vivido, las penurias. Ay, que los sentimientos no nos traicionen, que la avaricia no nos traicione, que Satanás no nos gane.
En el desierto no podían dar primicias, pues no habían, o sea, no tenían nada que ofrecer. Dios no les pidió en Egipto tampoco, no les pidió en el desierto porque no había. ¿Y cómo Dios nos va a pedir algo que no tenemos? Muchas veces declara que Jehová era quien iba a proveer las bendiciones para Israel. Aquí en este capítulo 26, versículo número 1, vamos a leer el 1, después el 3, después el 8, después el 9, después el 11 y el 15. Oiga, cuando hayas entrado en la tierra que, ¿quién? Jehová tu Dios te dé por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Mira qué tremendo, ¿hasta cuándo? Pero aquí lo que está haciendo énfasis el Señor es, yo te estoy dando. En el versículo número 3 dice, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado, oiga, que he entrado, ¿por qué son las primicias? Que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Mire lo que está declarando el israelita con sus primicias. Mire a dónde lo estaba llevando el Señor al israelita al dar sus primicias. Esta es la tierra que Dios prometió darme. Ya la tengo y prueba de ello es que aquí están las primicias. En el desierto nunca tuve. En el mundo nunca tuve. Hermano, esto es profundo. Y qué tremendo somos. Somos no sé cómo. Avaros. Somos tacaños. Somos miserables. No queremos renunciar a la miseria. Hemos vivido en miseria y no queremos renunciar a la miseria. Dios nos está dando la oportunidad, pero es una oportunidad que pruebe el corazón. A ver si me reconoces que soy yo quien te bendice. Venían de un Egipto, hermano, que usted ya lo sabe todo, y venían de un desierto. Por eso impactante ese versículo. Dice, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres. Oiga, que no daría. Aquí estoy y aquí traigo lo que Él nos había prometido. Este es el principio. Algo que nunca habían tenido. Qué difícil es dedicarlo a Jehová, lo que nunca he tenido. Lo que siempre he deseado. Y cuando lo tengo en mis manos digo, es para ti, Señor. Por eso es increíble cuando David dice, en el libro de las Crónicas, dice, te traigo lo que he recibido de tu propia mano. David estaba bien consciente de eso. Si David, hermano, era vergonzoso que le iban a dar la hija del rey y él no tenía dote que ofrecer, él era pobre, no tenía nada que dar. ¿Usted sabía eso? Que David no tenía que darle. Y peor, ¿a quién me van a dar? A la hija del rey. O sea, el más de todo Israel. Imagínese con los grandes carros modernos de este tiempo y usted en patineta, hermano. Debe ser feo, ¿verdad? Eso le pasó a David, era pobre. Por eso David decía, Señor, aquí te traigo lo que tu mano ha recibido. Esto está diciendo, tú me has bendecido, Señor. ¿Y cómo lo bendijo Dios? ¿Usted sabe cómo bendijo Dios a David? Que de su cuenta personal le dijo a Salomón, aquí está todo esto, para que construyas la casa de Jehová, que él a mí no me permitió. Yo tengo todo, hijo, para construirla, pero a mí no se me concedió, porque mis manos las he manchado de sangre. Pero el Señor me ha dicho que a ti, o sea, a mí, pero en ti. Ay, hermanos, solo Dios sabe lo que nos perdemos cuando nosotros decimos Versículo 8. Mire,
Qué tremendo todo el énfasis, las veces que el Señor habla de esto. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. El 9, después el 11 y vamos a terminar con el 15. Y nos trajo, oiga, y nos trajo a este lugar. ¿Ve lo que significa primicias? Este es el principio de donde estamos. Este es el principio de donde Dios nos ha traído. Este es el principio de lo que Dios nos ha dado. Primicias. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. El otro versículo. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Y el 15, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Al traer los primeros frutos estaban diciendo, es cierto, Dios nos ha dado una tierra que fluye leche y miel. Amén. Todo eso es lo que nosotros hacemos cuando cumplimos esto. Esta declaración de que Jehová era la fuente de bendiciones sirve para combatir la idea. Le repito, esta declaración de que Jehová era la fuente de bendiciones sirve para combatir la idea, no soy yo, o sea, al revés va, soy yo, no, combate esa idea, es no soy yo, no es usted. Cuando usted viene con la gran bendición, no es usted, Dios lo ha bendecido. Eso es lo que usted está diciendo, Dios me ha bendecido. No he sido mis fuerzas. No es Baal el Dios de la fertilidad. Así estaban diciendo, al traerlo a Jehová y no a Baal, estaban diciendo, Dios es el Dios de la fertilidad. Es Dios el Dios de la prosperidad. Es Dios el Dios de la bendición. Porque los cananeos se le llevaban a Baal. Amén. Y qué tremendo, ¿verdad? Mira el mundo, si no es para Baal o es para Tamuz. ¿Se acuerdan que los compañeros, ¿verdad? Cuando uno era su primer mes que le iban a pagar, hey, te vas a dar la culebra, ¿verdad? Y note la culebra. Hermano, en mi tiempo, quizás como ayer cumplí 20 años, pero en mi tiempo era, date la culebra. Y óigame, y era una presión tan fuerte que había que dar la culebra. Sí, es cierto. Como que era una ley de que todo el que llegaba, así como el primero que entraba a quitarle el pelo, ¿verdad? En la universidad y en algunos colegios. Entonces no es para la culebra. Que la culebra se muera de hambre. Entonces estaban diciendo de Jehová la fuente de las bendiciones recibidas. Es gratitud. Aquí viene otra palabra tremenda. Es gratitud por su abundante bendición. El pueblo tenía que responder a la bondad divina con la presentación de las primicias de los frutos de la tierra. Versículo número 2 del capítulo 26. Dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Mire qué tremendo. ¿Comprende eso? Vamos a responder a la bondad de Dios. ¿Y a dónde tengo que llevarlo primero? Al lugar que Dios ha escogido para habitar allí su nombre. Para nosotros es donde me congrego. Allí Él habita su nombre para mí. Porque aquí es donde lo adoramos. Y hoy vamos a ver algo muy importante de lo que es al llevar las primicias.
Pero vamos a seguir. Esta sección, este capítulo versa sobre la actitud que nos lleva a dar las primicias y el diezmo. Vamos, aquí es donde el Señor ve cuál es nuestra disposición para dar o para no dar. Aquí sale a luz lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe si nos duele o no nos duele, si nos entristece o no nos entristece, o si no lo damos. Ahí es donde Dios dice, bueno, no en vano el Señor dijo, todos ustedes han dado lo que les sobra, pero esta mujer ha dado lo único que tenía. Dio su sustento. Yo le quiero preguntar, según la enseñanza que hemos tenido hasta este momento de lo que significan las primicias y el ejemplo que vimos en el caso de Elías con la mujer de Sarepta, con la viuda de Sarepta, ¿cómo le habrá ido a esta mujer que dio su único sustento? Tiene que haber leído bien. Tal vez en el momento no parecía así. Pero ¿cómo fue que esta mujer sabía que había más harina? ¿No será que el profeta le dijo, haz hoy para ti? Y ella dijo, se está burlando de mí. Haz para ti, saca harina, hay harina. Pero yo saqué el último poco, haz harina. Saca la harina. ¿Y qué habrá pasado cuando ella metió la mano o lo que haya sido y salió harina? ¿Y qué habrá pasado en su corazón cuando ella tomó aceite y había aceite? Enseña que ambos deben ser ofrecidos alegremente como un reconocimiento de las provisiones y la salvación recibida de Dios. Primicias, diezmos. Esto enseña que deben de ser ofrecidos alegremente como un reconocimiento, oiga, como un reconocimiento de las provisiones que Dios ha dado, de la salvación que Dios ha dado. Entonces, primicias, diezmos, ofrendas, etcétera, es manifestación de gratitud. ¿Qué es gratitud? Sentimiento por el cual nos consideramos obligados a agradecer el favor recibido. ¿Estamos obligados a agradecer el favor recibido? Qué difícil, hermano. Así como es fácil enseñarlo, hacerlo es la difícil. Porque, óigame, ¿cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que estamos oyendo esta enseñanza, no damos las primicias? Lo primero esa es primicia. No lo damos. Y mire, ¿cómo estamos tan mal en el sentido de obediencia y gratitud? Que algunos ni siquiera el diezmo completo le damos al Señor. Y quiero decirle algo, solo Dios lo sabe eso. Pero como yo ya lo viví, entonces puedo decirlo que de seguro la mayoría de nosotros, y no importa lo que ganemos. Si ganamos poco, porque ganamos poco y no nos alcanza. Y si ganamos mucho, porque mucho duele dar esa cantidad. Entonces muchos ni siquiera lo que es el diezmo le damos al Señor. Ahora, ¿que el Señor nos va a castigar por eso? No, Él no castiga, pero ahí está el devorador. A veces no entendemos por qué nuestros hijos nunca están sanos. A veces no entendemos por qué solo pasamos en el hospital. A veces no entendemos por qué cada rato se nos arruina el carro. A veces no entendemos por qué la gasolina no nos dura. A veces no entendemos por qué la comida se nos arruina. Y fíjese que cuando hay reincidencia en estas cosas, uno solo dice, Señor, revélales, porque yo no les puedo decir, hermano, y diezma, porque lo puedo ofender. O, hermano, ¿realmente diezma? Porque si damos la mitad del diezmo, ¿qué es? No, es en cifras. Ni siquiera diezmo, de 10. Quintamos. No, tampoco. No, quintamos es 20%.
¿Cuánto sería? Mire, yo soy malo para eso. Sí, pero ¿cómo se diría el 5? Es que aquí no habemos financieros, no habemos saqueos aquí. Lo felicito, usted no es saqueo. Un comerciante ya nos hubiera dicho hacia el Chile. Pero imagínense cuánto ni siquiera el diezmo damos. Le damos la tercera parte, el 3%, el 4%, el 5%, dependiendo cómo salió el recibo hoy. Vea menos televisión y le va a salir menos luz. Tome menos Coca-Cola y le va a durar más el dinero. Si ese es el caso, ¿verdad? Si usted diezma, coma todo lo que quiera. ¿Se da cuenta por qué no hablamos de esto? Porque es bien feo hablar y como esto prácticamente es dinero, ¿verdad? Repito, sentimiento por el cual nos consideramos. Oiga, nos consideramos, no nos obligan. Nos consideramos obligados a agradecer el favor recibido. Es de gratitud. Entonces, gratitud es no olvidarse de quien nos bendijo. Entonces, traer la primicia es no olvidarnos quién nos bendijo. El traer el diezmo y completo, y si no lo traemos completo, si fuéramos conocedores y preguntáramos, nos daríamos cuenta que cuando no traemos el diezmo completo, o el diezmo completo no lo traemos, o parte, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Ahí dice la ley de Dios, que debe de quintar el diezmo. Significa, tiene que dar el 20% de todo el diezmo. Más, claro. Estoy hablando vamos a quintar la cantidad del diezmo, ya no el ingreso del cual se saca el diezmo, sino del diezmo vamos a sacar la quinta, el 20%, o sea, el quintar es sacar el 20% de lo que no se entregó, y eso no lo hacemos. Entonces, ¿cuántos estamos bien endeudados con el Señor? Y estamos diezmando, pero tenemos deuda. Hermano, oigan, eso no se enseña. No se enseña por lo mismo que le dije al principio antes de la grabación. Los prejuicios que tenemos los pastores, que no estamos interesados en que usted traiga el dinero. Ese es un problema suyo y de Dios. Es un problema de su gratitud o su ingratitud al Señor. Ahí no tenemos que ver nada nosotros. Pero ¿cuánto estamos diezmando? Pero hay un déficit de deuda. Yo me acuerdo una vez un hermano que pastorea en el interior del país, me dice, mira qué tremendo las cosas que Dios hace. Me dice, sí, fíjese, me dice que a la iglesia ellos estaban comenzando, difícil. Señor, provéenos, decía, Señor, ayúdanos. Él muy correcto, no andar pidiéndole a la gente para salir adelante. Sí, imagínense, hermanos, diezmen más, otra ofrenda, pero hermanos, por favor, pasen otra vez otra ofrenda porque no alcanza. No, hermano, qué vergonzoso, qué penoso. Yo mejor renuncio al pastorado y llamen a otro. Pero no le voy a estar pidiendo pasar 2 veces, 3 veces el canasto. No, hermano, eso es penoso. Entonces usted no es pueblo de Dios. Mejor voy a comenzar en otro lugar con uno, pero convertido. Estoy hablando en ejemplos, no estoy hablando de usted, hermano. Gracias al Señor, aquí estamos agradecidos con Dios. Pero fíjese que este pastor una vez me contó y me dice, mire, hermano, me dice, qué difícil al principio, mírenos. Yo le decía, Señor, tienes que proveernos, tienes que ayudarnos, esto está difícil, etcétera, etcétera. Así es el comienzo del ministerio. El hermano Mauricio tal vez ha sabido que en los tiempos del hermano Will, me recuerdo que las primeras ofrendas, hermano, 7 colones. Bueno, un día de esto, la ofrenda el domingo por la tarde fue como de $14. Me da vergüenza porque los hermanos de allá van a decir esto tan mal. Pero aquí no medimos las cosas por dinero. Porque es excepción. Pero quiero decirles algo. Uno dice, imagínense cuando el ministerio comienza, hermano.
7 colones. Que me recuerdo que y usted puede preguntarle a su hermano Mauricio. Yo le dije, me dice hermano Will, hermano, mejor no recojamos ofrenda, yo lo voy a poner. Me dijo, no, le dije yo. No, porque le vamos a quitar la bendición al pueblo de dar. Yo le quito la bendición si le escondo esta verdad. Yo se la comparto. Si usted la hace o no la hace, eso a mí no me compete. Entonces, no, hermano, no le hay que pasar siempre la ofrenda. Ok. Viene el hermano y me dice, estaba en esa situación dura, me dice, y yo pedía y le pedía al Señor, y de repente se empezó a congregar con nosotros un hermano, me dice, llegó ahí sin ninguna apariencia así de nada. Y estuvo congregándose, y de repente me dice un día ya cuando él ya nos conoció y decidió quedarse en la iglesia, ya tenía algunos meses de estar con nosotros, dice que se le dijo, hermano pastor, yo quiero hablar con usted un momentito, ¿puedo? Sí, hermano, venga, solo déjeme desocuparme con los hermanos y nos quedamos platicando. Ahí así, cabal. Al final se quedan platicando y le dice, sí, hermano, ¿qué es lo que quiere? Es que mire, hermano, fíjese que yo estuve en el Señor, le dijo, de tal año a tal año, pero fíjese que de tal año para acá, fíjese que yo dejé de congregarme, y fíjese que ya congregándome el Señor me ha comenzado a redarguirme de que todo ese tiempo yo no le he diezmado. Y sabe que me puso en mi corazón el Señor, le dijo al pastor, que fíjese que no tengo dinero, le dijo, pero mire, ahí tengo ese carro, le dijo, yo no le quiero deber mira qué mal, yo no le quiero deber al Señor, yo se lo voy a dar a usted como diezmo, le dijo. Y el hermano me dice, hermano, mire, estábamos, y el Señor me dice, oyó mi oración. Eso me lo contó en los 90 el hermano, no crea que estoy persuadiendo a alguien de ahorita. Ni soy yo el que he recibido el carro tampoco. Pero se lo puedo vender si quiere. Ahí tengo un Mini por cualquier cosa. Ni cuenta se dieron mejor. Que ahí tengo un Mini, les digo. Mire, solo Dios puede hacer eso, hermano. ¿Y qué piensa usted que diría el inconverso de eso? El pastor no le pidió. Y yo le pregunté al pastor, ¿y qué hizo, hermano? Yo probando. ¿Y qué hizo, hermano? Recibirlo, me dijo. Amén, le dije yo. Amén. Qué tremendo es Dios, hermano. Bien. Ya no hay cómo hacer porque me sonó esto. Gratitud es no olvidarse de quien nos bendijo. Nuestra oración de acción de gracias es secreta e íntima y muy necesaria. La primicia es la manifestación visible de nuestra gratitud a Dios. Oiga, la primicia es la manifestación visible de nuestra gratitud a Dios. Es también la prueba a nuestro corazón, pues no es obligatorio. Si fuera obligatorio, ya no es gratitud. Entonces era voluntaria. Dios la pidió, pero es voluntaria. Amén. El israelita, al traer sus primicias, manifestaba su relación con Dios, manifestaba su gratitud con Dios y manifestaba su pacto con Dios. Amén. Entonces, ¿puede expresar lo que Dios ha hecho con usted? Sí puede, si usted quiere. Si usted realmente es agradecido, usted puede hacerlo. La razón para reservarlo hasta ahora es que la ofrenda de los primeros frutos tendría un significado especial la primera vez que se hiciera en la nueva tierra, no antes, sino hasta que tuviera la posesión o hasta que la promesa se cumpliera en ellos. No olvidarían que Dios les había tomado de la esclavitud y después del peregrinaje en el desierto para ser un pueblo con una tierra propia. Quiero que veamos el versículo 5. Vamos a leer hasta el 10. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Esto vamos a verlo más adelante. Un arameo
a punto de perecer fue mi padre, el cual, está hablando de Israel, ¿verdad? Está hablando de Jacob, pero también estamos hablando de un Abraham. Entonces, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció. Mire qué lindo la confesión, las primicias. ¿Qué eran las primicias? Él venía con la canastilla y las ponía en las manos del sacerdote, en el versículo 3 o 4, en las manos del sacerdote, y él tenía que decir esta declaración para que se expresara el porqué de las primicias. ¿Comprende? Entonces dice, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Versículo 6 hasta el 10 vamos a leer. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto. Miren lo que estaba manifestando en ese momento las primicias. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. O sea, no teníamos nada. Eso es lo que están declarando, no teníamos nada. Y si hoy traemos primicias es porque Dios nos ha bendecido. Antes no teníamos tierra, hoy tenemos tierra, y esta es la evidencia de que la tierra es nuestra. Esta es la evidencia de que Dios es leal y fiel. He recibido lo que Él me prometió, y aquí está para que lo vea todo el mundo. Y nos trajo a este lugar, ¿a dónde? A la tierra de Canaán, la que les prometió. Y nos trajo a este lugar, ¿a cuál lugar? Al que Él le prometió darle. Sea posición, sea empresa, sea lo que sea. Tierra que fluye leche y miel. Y ahora, qué tremendo, y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra, ¿que qué? Que me diste. No son ni de Él. Por eso hace referencia a Egipto. ¿Y qué tenía en Egipto? Y hace referencia del desierto. ¿Y qué tenía en el desierto? Nada. ¿Y quién lo preservó en Egipto? ¿Y quién lo sustentó en el desierto? Sin tener nada. Y ahora que Él recibe, declara y dice, que me diste. Oh Jehová, y lo dejarás, aquí es la orden de Dios, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Oiga esto, y lea, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Tremendo. Y adorarás delante de Jehová tu Dios. Amén. Que Dios siga siendo propicio con nosotros. Padre, gracias por esta palabra que es necesario conocer, Señor. Señor, me siento mal cuando por los prejuicios esta enseñanza no la ha recibido este pueblo, Señor. Pero te agradezco, Padre, que me inquietaste a enseñarles tu palabra, Señor. Tú sabes que no necesito tomar una enseñanza para beneficiarme. Tú eres suficiente, Señor. Tú has sido bueno en gran manera. Dichoso el que te tiene a ti. Dichoso el que tú bendices. Dichoso al que toma por hijos. Dichosos los que tomas por siervos. Gracias. Pero también ahora queremos pedirte perdón porque te hemos robado lo que es tuyo, Señor.
por ignorancia o no, ha sido nuestra negligencia. Porque si nosotros fuéramos entendidos y nosotros quisiéramos agradarte y hacer todo lo que tú mandes, nosotros nos indagáramos, inquiriéramos, investigáramos, profundizáramos en saber todo aquello que tú quieres que nosotros hagamos. Y muchas de estas cosas, como este tema, Señor, ¿cuántos siervos tuyos no lo dan? Para que no sea mal interpretada la enseñanza o la intención del ministro. Señor, ábrenos el entendimiento. Enséñanos, síguenos enseñando. Aunque nos demos cuenta que de una manera involuntaria te hemos robado. Aunque de una manera involuntaria nos hemos quedado con lo que a ti te pertenece. O peor aún, si nosotros lo hemos ofrecido a los Baales, si lo hemos ofrecido a Tamuz, como en este tiempo de Deuteronomio 26, Señor. Perdónanos, pero permítenos que este sea el principio en nuestra vida, porque hoy hemos conocido lo que es lo primero, lo que es el principio, como el principio que le diste a la viuda en Sarepta. Y ayúdanos a creer que no moriremos y que lo último que nos queda, como esa mujer, lo hagamos cabeza. Señor, qué bendición saber que el resto es para nosotros. Gracias. Y gracias, Padre, por el pueblo que respondió sabiendo esta mañana que hablaríamos de algo extremadamente importante para tu pueblo, Señor. Especialmente un tema que no lo tocábamos durante tanto tiempo, Señor. Y gracias. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré. Gracias por mostrarnos tu palabra, Señor.
por enseñarnos, Señor, y porque es bendición para nosotros saber lo que debemos cumplir en tu palabra, Señor. Llévanos con bendición y con paz, Señor, y que podamos poner en práctica tus consejos en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.